Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se detuvo. Momentos en los que miramos a nuestro alrededor y pensamos, esto no se parece en nada a lo que soñé. Tal vez alguna vez tuviste una visión clara de lo que querías ser, de lo que querías lograr, de lo que creías que Dios ibas a hacer contigo. Pero el camino se volvió más difícil de lo que imaginabas. Y es justamente en esos momentos donde la historia de José se vuelve tan poderosa. José era un joven como cualquier otro, pero tenía algo especial. Un sueño. Un sueño que no nació de su imaginación, sino que fue sembrado en su corazón por Dios. En ese sueño él veía algo grande para su vida. Veía un futuro diferente, un propósito mayor. Pero hay algo que muchas personas no entienden. Cuando Dios te da un sueño, también comienza un proceso. Y ese proceso no siempre es cómodo. José pensó que compartir su sueño con su familia sería motivo de alegría, pero ocurrió todo lo contrario. Sus propios hermanos comenzaron a sentir envidia. Lo miraban diferente, lo criticaban, lo rechazaban. Y muchas veces así empieza el proceso de quienes tienen un propósito, con incomprensión. Porque cuando llevas dentro algo grande, no todos lo van a entender. Algunas personas verán tu sueño como orgullo, otros lo verán como locura. Otros simplemente sentirán celos de algo que ni siquiera saben explicar. Pero lo que ellos no saben es que Dios ya vio algo en ti que todavía nadie más puede ver. Los hermanos de José tomaron una decisión cruel: venderlo como esclavo. De un momento a otro, el joven que tenía un sueño terminó en un lugar que parecía destruirlo todo. Imagínate por un momento lo que pudo haber sentido José. Tal vez se preguntó si todo lo que había visto era mentira. Tal vez pensó que su vida había terminado antes de empezar. Porque a veces el proceso comienza con una caída que no esperábamos. Hay personas que hoy se sienten así. Personas que tenían planes, metas, sueños, pero algo pasó. Una traición. Una pérdida, una oportunidad que se cerró, una etapa que terminó de forma inesperada. Y de repente todo parece un pozo oscuro. Pero hay algo importante que entender. Vendido como esclavo, José llegó a la casa de Potifar. Y aunque estaba en una posición difícil, decidió hacer algo que marcaría toda su historia. No dejó que su circunstancia definiera su actitud. En lugar de rendirse, trabajó con excelencia. En lugar de amargarse, siguió adelante. En lugar de abandonar su fe, se mantuvo firme. Eso nos enseña algo muy importante. Tu actitud en medio del proceso puede cambiar el rumbo de tu historia. Porque hay personas que se detienen cuando la vida se vuelve difícil. Pero también hay personas que deciden crecer incluso en medio de la adversidad. José era de esas personas. Sin embargo, el proceso todavía no había terminado. Cuando parecía que las cosas finalmente estaban mejorando, apareció otra prueba. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José decidió mantenerse firme en sus valores, pero esa decisión le costó caro. Fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Ahora piensa en esto por un momento. José hizo lo correcto. José tomó la decisión correcta. José eligió la integridad y aún así terminó en prisión. Eso es algo que muchas personas no entienden de la vida. Hacer lo correcto no siempre significa que el camino será fácil. A veces ser fiel, honesto y firme en tus principios trae consecuencias difíciles. A veces hacer lo correcto te pone en situaciones donde parece que perdiste más de lo que ganaste. Pero hay algo que la historia de José nos recuerda. Dios ve lo que nadie más ve. Aunque José estaba en la cárcel, el proceso de Dios seguía avanzando. Lo que parecía un retroceso en realidad era una preparación. En ese lugar oscuro, José descubrió algo más de su propósito. Allí interpretó sueños. Allí conoció a personas que más adelante serían clave para su destino. Lo que parecía una pérdida se convirtió en una conexión. Lo que parecía un encierro se convirtió en una escuela. Y así funciona muchas veces el proceso de Dios. Mientras tú piensas que estás detenido, Él está acomodando piezas que todavía no puedes ver. Pasaron años antes de que algo cambiara, años de silencio. Años en los que el sueño parecía cada vez más lejano. Pero llegó el día en que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Entonces alguien recordó a José, el joven que estaba en prisión y que tenía el don de interpretar sueños. De repente todo cambió. José fue llevado ante el faraón, interpretó el sueño con sabiduría y en un solo día pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el gobernador de Egipto. Ese es el momento que muchos ven cuando escuchan la historia. El triunfo, el reconocimiento, el cumplimiento del sueño. Pero lo que hace que esa historia sea realmente poderosa no es el palacio, es el proceso que vino antes.
Porque si José hubiera llegado al poder sin pasar por el pozo, probablemente no habría desarrollado humildad. Si hubiera llegado al palacio sin pasar por la esclavitud, quizás no habría aprendido disciplina. Si hubiera gobernado sin haber pasado por la cárcel, tal vez nunca habría desarrollado la sabiduría que necesitaba. Cada etapa, incluso las más dolorosas, estaba formando algo dentro de él. Y eso es algo que muchas personas necesitan escuchar hoy. Tu proceso no es un castigo, es una preparación. Las dificultades que enfrentas no siempre son señales de fracaso. A veces son las herramientas que la vida utiliza para moldear tu carácter, tu paciencia y tu fuerza interior. Tal vez hoy te encuentras en una etapa que no entiendes. Tal vez sientes que estás lejos de aquello que soñaste. Pero eso no significa que el sueño haya desaparecido. Significa que todavía estás en el proceso. La historia de José nos recuerda que los caminos de la vida no siempre son rectos. A veces hay curvas, caídas y momentos de incertidumbre. Pero también nos recuerda algo más profundo. Lo que parece un retraso puede ser parte del plan. Porque al final, José no solo cumplió su sueño, también salvó a muchas personas del hambre y la desesperación. Su historia se convirtió en una historia de impacto, de propósito y de transformación. Y quizás ahí está la lección más grande de todas. Tu proceso no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona en la que te estás convirtiendo. Tiene que ver con las vidas que un día podrás tocar. Tiene que ver con el impacto que tu historia puede tener en otros. Por eso, si hoy estás atravesando una etapa difícil, recuerda esto. El pozo no es el final. La injusticia no es el final. La espera no es el final. A veces, el lugar donde sientes que todo se detuvo es exactamente el lugar donde la vida está formando la versión más fuerte de ti. Y puede que hoy no lo entiendas. Pero algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que cada paso, incluso los más dolorosos, estaban guiándote hacia algo mucho más grande de lo que imaginabas. Muchas veces pensamos que las historias de superación comienzan cuando todo empieza a salir bien, pero si observamos con atención, casi siempre comienzan en el momento en que todo parece salir mal. Porque es en esos momentos donde se revela algo que muchas veces no sabíamos que teníamos: la capacidad de levantarnos. José pudo haberse rendido muchas veces, pudo haberse llenado de odio contra sus hermanos, pero tomó una decisión diferente: perdonar y olvidar, porque entendió el propósito de Dios.